Hola, buenas tardes. Esperaremos un par de minutos a que estemos todos conectados. En breve iniciamos. Bueno, parece que hay bastantes asistentes. Buenas tardes, soy Irene López, editora del Departamento de Educación Infantil de Editorial Casals, y quiero daros la bienvenida a este webinar sobre cómo aplicar la metodología ABP, aprendizaje basado por proyectos, en educación infantil de segundo ciclo. Esta formación irá a cargo de la principal autora del proyecto Trotacaminos, que es Ana Guillén, maestra de educación infantil en la Escuela Ramón y Cajal de Fuenlabrada, de Madrid, desde hace unos cuantos años, desde el 2009. Ana, además de ser una maestra muy entregada a su profesión, es una persona muy inquieta que siempre está en constante formación. Es una maestra muy implicada en todo lo relacionado con la innovación educativa, poniendo en práctica en su aula metodologías activas y otorgando mucha importancia al ámbito tecnológico. Os invito a todos a visitar su blog, Un proyecto de maestra, y conocer más cositas de ella. Comentaros que la primera publicación del proyecto Trotacaminos fue en el 2017, en el cual lanzamos al mercado 15 títulos que se ajustaban tanto a contenidos curriculares descriptivos como a temas de más interés de los niños y niñas de educación infantil. Desde entonces hemos ido ampliando la colección con nuevos títulos, con la finalidad de ofrecer a las escuelas y a los niños pues nuevas temáticas. La novedad para el siguiente curso es Querida Tierra, Estimada Terra para el mercado catalán. Es un proyecto que tiene como principal objetivo que los niños y niñas conozcan nuestro planeta y adquieran unos hábitos y comportamientos sostenibles, ¿no?, tan necesarios en los tiempos que corren. Pues antes de daros paso con ella, que es la principal ponente en este webinar, comentaros que podéis ir realizando las preguntas que queráis e intentaremos ir resolviendo al momento. Si hay preguntas más específicas, tal vez dejemos algunas para el final de la presentación para que nos responda Ana. O finalmente, pues si queréis enviar también alguna cuestión más específica, podéis hacerlo al correo que tenemos, que es prensa@editorialcasals.com, y bueno, pues contestaremos a todas vuestras preguntas o inquietudes. Sin más, os dejo con Ana. Adelante, Ana. Bueno, muchas gracias, Irene. Hola, buenas tardes a todos y todas los que estáis ahí enfrente del ordenador. No os veo, pero os siento. Quiero daros las gracias por acudir a este webinar y a esta presentación de nuestro proyecto Querida Tierra. Y bueno, espero que este momento que pasemos juntos sea fructífero y os anime a trabajar por proyectos y a conocer estos materiales. Antes de nada, quiero decir que yo solo soy una maestra. Mi primera inmersión en el mundo de las teleconferencias ha sido a raíz de la pandemia. Y bueno, nos hemos tenido que reconvertir todas las maestras y maestros y bueno, encontrar en esta vía otro medio de difusión y de compartir experiencias. También quiero dar las gracias a la editorial Casals y a todo su equipo por el apoyo y la oportunidad que me brindan. Como ha comentado Irene, comenzamos a trabajar juntos en el año 2016 y bueno, los proyectos Trotacaminos se han convertido en una fuente de expresión de mi creatividad y de transmitir las experiencias que tengo en el aula junto a la difusión que hago en redes. También deciros que siempre se me ha respetado, tanto en mis exigencias como mi mirada, que hemos compartido nuestra mirada educativa. Y bueno, también quiero dar las gracias a todas las maestras que me han acompañado en todo este proceso, a mi claustro virtual, que también sé que están muchas de ellas por ahí, a todos los maestros que me han ayudado en este desarrollo profesional
Y sobre todo quiero dar las gracias a mis chicos, a mis familias, a mi familia, sin los cuales este proyecto de maestra no sería posible. Y digo proyecto de maestra porque eso soy yo, un proyecto que inicié con mucha ilusión hace ya unos años, que sigue en constante evolución y formación y aprendizaje, y bueno, con un producto final que es ese objetivo de acompañar a mis niños y conseguir que todos brillen con esa luz especial que tienen y puedan triunfar y ser maravillosos en nuestro mundo. Eh, Quiero hacer una pequeña aclaración. Si cuando esté hablando utilizo el término genérico, me refiero tanto a los niños como a las niñas, maestros y maestras, y si hago alguna alusión de familia, pues igual, a todos los tipos de familia, refiriéndome sobre todo a esas figuras de apego de los niños. También igual, si hablo a veces de maestras, sé que hay muchos maestros que estáis ahí también detrás de la pantalla, y bueno, que también es para todos y para vosotros. Voy a pasar ya a iniciar la presentación, voy a mostrar pantalla. Bueno, creo que ya confirmarme el equipo, por favor, si ya la estáis viendo. Y, bueno, como ha dicho Irene, soy maestra especialista en educación infantil, en educación física y en educación primaria. Sigo una metodología de proyectos en el aula, llevo a cabo prácticas de aprendizaje cooperativo. Soy una apasionada de las nuevas tecnologías, trabajo con tablet, sobre todo a nivel personal, también tengo tablet en el aula para los niños y bueno, el principal recurso que hacemos es para nuestros registros y trabajos audiovisuales. También trabajo con pizarra digital y bueno, ahora ya debido a la pandemia, pues me he convertido también en una especialista en aulas virtuales en la plataforma de Moodle y bueno, ahí estamos siempre innovando. También trabajo robótica, que es otra de mis inquietudes, y bueno, siempre estamos, pues todas las nuevas metodologías activas que salgan, pues ahí investigando, aprendiendo y tomando de ellas aquello que me puede servir para el aula. Trabajo por una metodología de rincones en clase a los que los niños acuden libremente. También trabajo por ambientes de aprendizaje y ahora actualmente estoy estudiando y haciendo bastante hincapié en temas de neurociencia y disciplina positiva, que es uno de los últimos temas que estoy trabajando e incorporando en el aula. Comentaros que vamos a presentar este proyecto que hemos creado nuevo de Querida Tierra, y me podéis encontrar en las redes a través de un proyecto maestra. Es verdad que el blog ahora estoy un poquito más parada, pero tengo ahí algunos artículos y soy más activa en Instagram y Facebook, aunque también estoy en Twitter como el Topo Curioso, pero bueno, es más a nivel de informativo mío que de difusión. Vamos a pasar a definir un poco qué es el aprendizaje basado en proyectos y deciros que podemos encontrar diferentes definiciones, pero para mí un proyecto es una ilusión, es un comienzo, es un sueño, algo que surge en el aula bien porque lo lleva un niño, lo lleva la maestra, y siempre es un objetivo, un planteamiento de conocimiento, de un desarrollo para esa búsqueda de un producto final o desarrollar ese interés que surge en el aula. Y siempre dando respuesta a temas reales que están en nuestro entorno o que queremos desarrollar. Cuando hablo del aprendizaje de esta metodología, lo principal es el desarrollo que hace a través de la autonomía, la confianza en sí mismo, el desarrollo crítico, la creatividad fundamental. El niño aprende a resolver conflictos, desarrolla el gusto por investigar, por observar, por aprender. Y bueno, siempre en esa aventura que es enseñar y desarrollar la inventiva y la imaginación. Cuando empezamos un proyecto, siempre sabemos de dónde partimos, iniciamos una posible ruta, pero nunca sabemos a dónde podemos llegar. El aprendizaje basado en proyectos tiene un enfoque globalizado, interdisciplinar, flexible y abierto,
pero esa ruta o ese camino van decidiendo la clase, los alumnos, incluida la maestra, qué objetivo y qué punto final, a qué punto final llega. Cuando hemos elaborado los proyectos Trotacaminos, hemos tenido siempre en cuenta esta metodología activa y participativa. Siempre partimos de la motivación del alumno y que genere su propio conocimiento, situándose en el centro del aprendizaje. Y también ese alumno queremos que desarrolle esa actitud crítica, autónoma y creativa. Se desarrolla en los espacios del aula que cuidamos con mucho mimo y en diferentes agrupamientos que realizamos y proponemos tanto a nivel individual como de trabajo de pequeño grupo, de gran grupo o en los grupos pequeños o medianos que se desarrollan en los rincones. Todo proyecto recibe diversas influencias. La principal es la influencia que recibe del niño. Siempre hemos tenido muy en cuenta sus intereses a la hora de hacer las propuestas de los proyectos. También la influencia de la maestra y del currículum. Si nosotras pues, hacemos un viaje o tenemos un interés personal, suele salir siempre en el proyecto que trabajemos en el aula. Por supuesto, siempre tenemos también en cuenta todos los contenidos prescriptivos que tenemos en el currículo y que tenemos que desarrollar en nuestra clase. Otra influencia importante es la familia. Siempre está presente en los proyectos que desarrollamos en el aula y, por supuesto, también el entorno, ese aula, el centro, el barrio, la ciudad donde vivamos, si estamos en el campo, si estamos cerca de la playa, pues todo eso influye en el desarrollo y el camino que vaya a adoptar cada proyecto. Por eso, cada proyecto es individual, es personal. Yo he dado muchas veces vueltas por proyectos que ya he hecho esas temáticas 2 y 3 veces, incluso alguno más, y cada vez que hago un proyecto pues me sale de forma diferente y bueno, y el desarrollo, el objetivo final pues es diferente. Cuando los ejes en los que se sustenta el proyecto de Trotacaminos, nos basamos en la creatividad, en el gusto por aprender, en la asamblea. Para mí la asamblea es el corazón del aula. Realizo varias asambleas al día y en ellas es donde tomamos las decisiones, hacemos las peticiones, elaboramos nuestros pensamientos, se desarrolla y genera toda la energía del proyecto. Como os he comentado, realizo varias asambleas al día, también para recoger qué es lo que hemos hecho, qué cosas podemos mejorar o hacer una evaluación y presentación de esos materiales o esas propuestas que hemos desarrollado ese día en el aula. La implicación de la familia es fundamental en el proyecto, pero una implicación no solo para lo que es recibir información, sino más una implicación de experiencias, de vivencias, que la familia lleve al aula y se relacione con ese proyecto que planteamos, participe también en los talleres que podemos desarrollar en el aula y forme parte de ese proyecto. Yo en este caso, como hago muchas publicaciones y comparto muchos de los contenidos que trabajamos en clase y más ahora con el aula virtual en casa, pues la familia está súper implicada y pendiente de todos los procesos que desarrollamos. Otro eje fundamental son las rutinas de pensamiento. Todo proyecto está formado por rutinas que es lo que hace el cuerpo y el desarrollo de este pensamiento que queremos trabajar en los niños, esta forma de llegar al conocimiento. Se basa en el método científico y, por supuesto, pues está siempre presente el uso de las nuevas tecnologías, diferentes apps, realidad aumentada, robótica, pues todo lo que podemos desarrollar y que está en nuestro mundo real en cuanto a este eje. Un momentito que no, ahora. Pero para mí lo más importante cuando estamos trabajando un proyecto, por encima del tema, por encima de si tenemos recursos editados, si son recursos que elaboramos nosotras o si es un pequeño proyecto, es un gran proyecto, para mí lo más importante siempre es el proceso que siga con él. Si no se sigue ese proceso, pues bueno, yo entiendo pues que puede ser o no ser un proyecto, convertir un proyecto en una unidad didáctica, y yo a veces he estado trabajando con materiales más cerrados que también me han permitido
salirme de ahí y buscar pues, y desarrollar un proyecto siguiendo estos pasos. A ver. Voy a estar haciendo un poco de comparación a través de los procesos que sigo yo en mi clase cuando desarrollo un proyecto con el proyecto de Querida Tierra, y principalmente cuando empezamos un proyecto lo primero que tenemos es la motivación. En este caso es del proyecto de bosque, que es un proyecto que también os recomiendo. Nos encontramos en el huerto una nota junto a un nido que nos llevaba a preguntarnos si queríamos aprender cosas del bosque o aprender cosas de ese animal, o ayudarle en este caso que nos hacía una petición de ayuda. En 3 años en el proyecto Querida Tierra va a ser un chimpancé el que nos presente esa propuesta, en 4 años una tortuga y en 5 años es el pingüino el que nos introduce a través de una nota. Esto es una orientación o una propuesta que nosotros hacemos. Hay más propuestas dentro de la guía del maestro, pero también puede surgir otro elemento de motivación que no esté recogido o que no hayamos recogido aquí. Por ejemplo, yo estaba en la asamblea cuando de pronto sonó un estruendo, salimos todos y nos encontramos un bote radiactivo que nos traía un mensaje de los planetas. En otros momentos, pues hemos estado jugando en el patio y de pronto nos hemos encontrado unos huesos de dinosaurios, o llega una carta externa o surge una noticia en el telediario o en algún noticiario que nos hace llevar al aula ese proyecto que nosotros tenemos ya en la cabeza planificado. Un momentito, es que estoy teniendo problemas para pasar la presentación, perdonad. Otro de los puntos que desarrollo en el proyecto es la toma de decisiones. Una vez que nosotros ya hemos llegado a presentar la motivación e introducir el tema que los niños quieren trabajar, empezamos a tomar decisiones y ya ellos empiezan a ser ese centro de todo el desarrollo del proyecto, donde ellos van a ir seleccionando las rutas que vamos a coger. En este caso estamos eligiendo una mascota, es un proyecto que desarrollé en 3 años con mis chicos y bueno, teníamos que, bueno, la tengo aquí, que fue nuestra mascota, la mariquita Coco, que ellos también pusieron el nombre, y votamos si queremos hacer el proyecto, si queremos investigar, pues como estamos ahora con los marineros, si queremos hacer un viaje a la luna, si queremos, ellos empiezan a tomar sus decisiones, ellos empiezan a dar su opinión qué nombre podemos poner a distintos elementos, como en este caso puede ser una mascota, qué es lo que queremos aprender, qué es lo que queremos elaborar con ese proyecto, qué objetivo final queremos lograr. Pues todas estas decisiones las desarrollamos también en la asamblea. Sí es verdad que al principio, cuando empezamos con los niños, todos levantan la mano en todo momento, pero luego ya poco a poco, cuando ellos van cogiendo esta dinámica de toma de decisiones, pues ya van siendo más selectivos y ya te encuentras como yo ahora en 4 años, en este tercer trimestre, donde ya cuando solicito las votaciones ya sí votan aquello que quieren y no a todas las veces que pedimos que se vote. Todos los proyectos vienen también acompañados, y cuando los trabajo elaboramos un portafolio. Este portafolio para mí es el cuaderno del alumno, donde también se van haciendo todos los registros. En él hay siempre un dibujo del esquema corporal, de la identidad del niño, donde bueno, voy haciendo un registro de ese proceso evolutivo que el niño realiza. También está la escritura de su nombre y donde el niño manifiesta sus intereses, las cosas que le gusta hacer, y bueno, es un poco como ese currículum vitae o esa presentación que podemos hacer todos, pues iniciamos en ese portafolio ese trabajo, que también lo tenemos reflejado en el proyecto editado. Otro punto fundamental cuando comienza un proyecto es la elaboración de los grupos cooperativos. Podéis encontrar en mi blog un artículo donde hago todo el desarrollo de cómo realizo los grupos cooperativos. Para mí es muy importante, no son grupos al azar, no son grupos a la hora de sentarse. Yo no tengo
respeto todas las formas de trabajar, pero en mi caso no tengo mesa asignada para los niños. Ellos se sientan, bueno, se sientan de forma por sus grupos como ellos quieren, pero sí es verdad que cuando trabajo los talleres o cuando hago diferentes propuestas del proyecto, pues me dirijo a los grupos cooperativos que tenemos formados, donde ellos empiezan a hacer y a trabajar de esta forma. Fundamental, el trabajo de los proyectos son las rutinas de pensamiento. Todo proyecto comienza con un mapa conceptual donde vemos qué es lo que sabemos, qué es lo que queremos aprender. En los proyectos hay una especie de ruta manifiesta de qué queremos saber, pero siempre en la parte de detrás pues podemos seguir ampliando con otros puntos que nosotros queramos desarrollar del proyecto. Por ejemplo, en este caso del proyecto del bosque, mis chicos pues quisieron hacer una investigación del lobo, y ahora mismo que estoy en el proyecto de los marineros, pues quieren aprender a nadar, que ha sido uno de los objetivos que nos hemos puesto también en él, y hemos hecho esa ampliación en nuestra base inicial del proyecto. Todas estas rutinas de pensamiento, pon un título, las partes y el todo, es una herramienta esencial que les ayuda a aprender a estructurar el conocimiento. Y bueno, ya he tenido situaciones de verbalizarme de niños más mayores que me decían: Ana, es que tú nos enseñaste a estudiar con esos esquemas que trabajábamos en el aula. Pues bueno, es gracias también a esta forma de trabajo también de la expresión oral a través de las rutinas de pensamiento. Otro punto importante en todo proyecto es la recogida de la información. Como he comentado, no suelo querer, entre comillas, que sean las familias las que me traigan la información. Sí quiero que me traigan las experiencias, sus conocimientos, cosas que hayan vivenciado y que hayan pues, realizado con los chicos en su vida normal. Pero siempre cuando empecé a hacer estos proyectos, yo lo que quería es tener un libro informativo fuerte que fuera del que partiera toda la información y todo el desarrollo del proyecto que hacía con los chicos. En este caso, para mí es la joya del proyecto, estos libros informativos que complementamos con información que nos pueda llegar específica de expertos de fuera, con información de otros libros informativos que aunamos al proyecto. Y bueno, deciros que a mis chicos les encanta ojear. Hoy hemos estado con el proyecto de los marineros y no hacen nada más que enseñarme las imágenes y decirme: Ana, ¿qué es esto? Ana, ¿qué pone aquí? Bueno, es uno de los materiales que más les gusta. Junto al proyecto, al libro informativo, hay también un vídeo que se basa también en el mismo libro informativo. Y bueno, también el vídeo es otra de las joyas de este proyecto Trotacaminos, que igual pues los chicos ven una y otra vez. No sé ya las veces que habremos visto el vídeo de la mariquita, que ya se lo saben de memoria. Importante en todo proyecto es el trabajo con textos significativos. Para acercarnos a ese objetivo de acercarnos a un inicio de esa lectoescritura funcional dentro de la educación infantil. Trabajamos con la carta, donde informamos a las familias del proyecto que comenzamos, que queremos su implicación y su participación en él. Y todo proyecto está rodeado también de otro tipo de textos, como son los carteles, como son las noticias, como son las revistas, como es elaboración de listados y todo tipo de textos significativos que podamos trabajar. También cuando comenzamos el proyecto nos planteamos una zona, un espacio, un rincón de juego simbólico o de experimentación que esté relacionado con el proyecto. En este caso, que tenía el bosque, monté un pequeño laboratorio para mis pequeños biólogos. También a veces pues ellos montan recogiendo objetos de la naturaleza y montamos una especie de escritorios donde ellos investigan. En caso, por ejemplo, del proyecto de los hospitales, pues hemos tenido montado un hospital que todavía le tengo vigente. Ahora con el proyecto de los marineros, pues he montado un gran barco en mi aula. Y bueno, siempre hay un espacio que hace referencia a ese proyecto que estemos trabajando y que nos invita, pues bueno, a disfrutar y a desarrollar las propuestas que encajen en él. También suelo tener un espacio en la entrada del aula
pero es verdad que este año por el tema del COVID pues nos hemos visto más limitados y no hemos podido hacerlo. Si me comentáis también muchos maestros cuando trabajáis y hacéis estas exposiciones que hacemos todas y todos en los pasillos, en las entradas del colegio y bueno, siempre las maestras de infantil estamos muchas veces con el cartón y la pintura liados junto con los niños a montar esos espacios imaginativos siempre relacionados con el tema que estemos trabajando. Otro punto fundamental en todo proyecto es el trabajo de la exposición oral. Yo lo trabajo mucho con mis niños, casi todos los proyectos tienen el librito informativo, en este caso es de animales del bosque, pero en el proyecto de Querida Tierra también hemos presentado una propuesta de trabajo de libro informativo a través de los animales en peligro de extinción. Ellos hacen una presentación, cada niño lo elabora en casa con ayuda de la familia o algún niño también lo hemos elaborado en el aula, pero luego ellos a lo largo de los días van presentando a sus compañeros esa exposición y bueno, pues hacemos toda una parafernalia de entrada y puesta en escena, que también viven los mismos nervios pues como podemos estar nosotros cuando hacemos una presentación, pues lo viven ellos y van experimentando ese placer y ese cosquilleo de exponer nuestro pensamiento a los demás. Todo proyecto está conectado con las diferentes inteligencias múltiples. En nuestro proyecto está siempre muy presente el arte en todas sus dimensiones, tanto plástica como corporal como audiovisual. También están los contenidos STEAM, que bueno, yo soy una apasionada de estos contenidos, tanto de la ciencia como de la tecnología, como de las matemáticas y también el arte, incluido también el tema de robótica, que sabéis que también me gusta. Y bueno, siempre intentamos en los proyectos dar pues a través de las profesiones también desde conocer al agricultor, como conocer al ingeniero, a la educadora ambiental, al médico, al peluquero, al policía, bueno, a cualquiera de las profesiones y que se nos pueda aunar a ese tema o proyecto que estemos trabajando. El movimiento también para mí es muy importante, me llega un poquito ese pozo que tengo de ser también maestra de educación física, considero que es esencial para nuestros chicos y esa motivación, esa alegría, esa vivencia, esa experiencia y disfrute que hacemos con el proyecto también lleva implícito mucho movimiento y muchas salidas y visitas dentro de nuestro espacio educativo. Todo proyecto tiene igual diseñada una salida referente al tema y una visita del experto. En este caso, hicimos una visita a un bosque y comentaros que el proyecto de Querida Tierra nace de ese proyecto del bosque con unos objetivos que tuvimos finales, pero nos surgió una propuesta medioambiental y de ahí surgen estos ecohéroes que nos fuimos a limpiar un bosque, luego me llegaron muchas referencias también de mis chicos limpiando playas y otros espacios naturales que hicieron en verano y bueno, fue un poco como a veces dentro de un proyecto podemos estar desarrollando otros o a veces el nacimiento de un proyecto hace y provoca el nacimiento y desarrollo de otro como es en este caso Querida Tierra. La visita de los expertos siempre es fundamental, nos nutrimos de ellos. Tengo la suerte de contar con el apoyo de las familias y siempre intentamos tirar de los recursos que tenemos cercanos, bien a través de un propio familiar como un conocido de los familiares que siempre nos llega. Ahora, por ejemplo, en el proyecto de los hospitales hemos tenido 2 auxiliares de enfermería, aquí en el proyecto del bosque pues nos visitó un papá que era agente forestal, también vienen abuelos escaladores, bueno, abuelas que han sido agricultoras, recibimos en el aula todas las posibilidades de comunicación con expertos que nos puedan llegar. Incluso ahora con el tema de la pandemia también los estamos haciendo, siempre manteniendo y garantizando todas las medidas de seguridad. Y todo proyecto que se precie tiene que tener un producto final. Si no tenemos ese objetivo, ese reto, ¿para qué hacemos el proyecto? Es decir, cuando comenzamos y desarrollamos un proyecto, tiene que ser para algo. En este caso, el producto final que planteamos en Querida Tierra es la elaboración de un equipo de ecohéroes que nos ayuden a limpiar y a cuidar el planeta.
También aprovecho ya que los estamos viendo por aquí, estos fantásticos personajes que han quedado chulísimos, nuestros ecohéroes que nos van a acompañar en esta aventura de Querida Tierra, y estoy segura que van a enamorar a nuestros chicos. Y bueno, siempre tenemos un producto final que puede ser, en este caso, estos ecohéroes, como yo he realizado ya fiestas bueno, cuando hemos elaborado algún viaje, pues hemos cerrado con una fiesta, o hemos elaborado un labbook, o hemos hecho una presentación a otro grupo, hemos elaborado un cuento, un audio, una canción. Bueno, siempre tenemos un producto final que es el que presentamos y da cierre a ese proyecto que originamos. Otro punto fundamental en todo proyecto son los procesos de evaluación. En las guías y las rutas del proyecto Trotacaminos tenemos tanto rúbricas como ítems de evaluación. Principalmente nos dirigimos a la evaluación del proceso, cómo lo hemos hecho, si el tema ha sido el adecuado, si hemos realizado las propuestas convenientes, hemos contado con buenos materiales o hemos motivado bien a los alumnos. Pues siempre hay una evaluación del proceso que nos hace tener siempre esa actitud también crítica y de mejora en el aula. También hay un proceso de evaluación a través de rúbrica y, como he comentado, de ítems de los alumnos, y luego incluimos un proceso de autoevaluación, que para mí es otra de las experiencias más gratas que vivo cuando estamos terminando el proyecto, es que mis chicos me verbalicen porque se anotan hacen esta evaluación sobre ellos mismos. Al principio, cuando empiezo a trabajar los proyectos, pues es una forma más autónoma, ellos se ponen todo excelente, 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 pero según vamos ampliando y trabajando los proyectos, van siendo más críticos y van atinando más en lo que ellos verdaderamente sienten, y a veces cuando dicen que necesitan mejorar en algo es porque así lo sienten. Ellos revisan cómo ha sido su cuaderno, cómo han trabajado en equipo, cómo han estado motivados, si han experimentado, han buscado información del proyecto, si han aprendido cosas. Pues esa autoevaluación la hacen ellos y la reflexionan conmigo de manera individual. Con estos elementos es lo que yo considero estos procesos que estamos trabajando a través de proyectos. Voy a pasar ahora a introducir Querida Tierra, que es el proyecto que nos trae aquí. Sé que de los contenidos que hemos trabajado nos daría para estar haciendo cada contenido, cada punto, una ponencia específica de ese contenido, pero bueno, en este webinar pues tenemos que ir un poquito más ligeros y simplemente dar unas pinceladas. En Querida Tierra es un proyecto que aborda la sostenibilidad, es uno de los temas transversales que ha de contemplar el currículum, y bueno, como os he comentado, en mi caso surge de ese proyecto del bosque, que nos presentamos a un concurso medioambiental y elaboramos ese producto final de medio ambiente, de los ecohéroes, pero en este proceso lo que hemos hecho ha sido ampliarlo a 3, 4 y 5 años cuando hemos ya elaborado el proyecto editado. Cuando empecé a trabajar con la editorial Casal, una cosa de las que necesitaba como maestra, y yo les comentaba, es que yo necesitaba seleccionar montar como si acudiera a un restaurante, donde yo eligiera a través de un menú o fuera un buffet, que voy cogiendo los proyectos que creo que pueden interesar a mis niños y los voy aunando para trabajar en mi aula. En los proyectos Trotacaminos tenemos varios proyectos que son a nivel de ciclo, como es este proyecto de Querida Tierra, también está el proyecto del bosque y los proyectos de los insectos. Sí deciros que son proyectos que se complementan, se pueden trabajar en 3, en 4 y en 5 años siempre con el mismo grupo. Se puede trabajar solamente uno porque quiera yo trabajarlo en 3 o en 4 o en 5 años. Yo, por ejemplo, el curso que viene volveré a trabajar el proyecto medioambiental de Querida Tierra en 5 años. Y también se puede trabajar, como me comentan muchas maestras que estáis trabajando en línea 1, y bueno, los utilizáis y están haciendo a la vez los niños de 3, 4 y 5 años, y me maravilla cuando me planteáis esos pasillos donde los niños de 4 años pueden ir a hacer
y ver lo que han trabajado los de 3 y así viceversa todas las edades. También los proyectos, hay proyectos a nivel trimestral, siempre yo aconsejo trabajarlos trimestralmente. Para mí, yo solamente tengo estos cuadernillos de trabajo, no hago fotocopias, no hago ningún trabajo de fotocopias, lo demás son todo experiencias vivenciales. Y también es verdad que yo hay en momentos que he hecho también algún proyecto anual, por ejemplo, en el caso de Mi Nombre lo trabajé en 3 años anualmente. Este curso he trabajado en los hospitales a nivel anual y en 5 años también he trabajado en los robots porque acudí al Aula Maker y ahí desarrollé ese proyecto de los robots también anualmente. Comentaros también que aunque están clasificados por edades, es cierto que yo puedo trabajar un proyecto de 4 años en un primer trimestre de 5, puedo trabajar un proyecto de 5 años en un tercer trimestre de 4. También hay maestras que me han comentado que han trabajado proyectos de 5 años en 3 años. Siempre que se haga eso, pues evidentemente tenemos que hacer una adaptación de los contenidos y de las ejecuciones de los niños, porque cada proyecto está generalmente orientado más específicamente, de forma específica a una edad, aunque con adaptación de los procesos lectoescritores y se puede perfectamente desarrollar en distintas edades. Y bueno, también he tenido el caso de algún grupo de primaria que ha empezado el trimestre con alguno de los proyectos que teníamos para 5 años. El material para el alumno de Querida Tierra os lo quiero presentar al final de forma física cuando termine esta presentación. Y bueno, es el cuadernillo del alumno que yo llamo más mi centro de registros, donde salen muchas de las propuestas que podemos trabajar en el aula, hacemos los registros de esas vivencias que hemos realizado, sobre todo de las rutinas de pensamiento, o surge un desarrollo de alguna técnica plástica que nos provoca o nos propone el proyecto. Por supuesto está el libro informativo, que como siempre os comento es la joya, y adhesivos que vienen para desarrollar las distintas actividades y unas cartulinas que ahora os mostraré. Este proyecto de Querida Tierra parte de un eje motivador basado en distintos entornos naturales. En 3 años tenemos la selva y el tema de la deforestación. En 4 años, tenemos el tema del mar, que nos lo presenta la tortuga y el tema de los plásticos. Y en 5 años nos acercamos al tema de los polos y la ciudad con el problema medioambiental de la contaminación. Este proyecto de Querida Tierra está relacionado con las distintas energías renovables y la regla de las 5 Rs. En 3 años nos centramos en la energía solar, en 4 años en la energía hidráulica y en 5 años en la energía eólica. También deciros que se hace una propuesta proactiva de qué es lo que tenemos que hacer para cuidar el medio ambiente y también una apuesta por un consumo responsable, centrándonos en 3 años en ese maravilloso desayuno que realizamos en el aula, en 4 años en el proceso de los cumpleaños y hacemos también un poco, bueno, no una crítica, sino una posibilidad de mejora medioambiental en esas celebraciones y en 5 años un poco también el consumo responsable respecto pues, a los juguetes y a los materiales que podamos tener en casa o materiales electrónicos que también tenemos que tener en cuenta para cuidar nuestro planeta. Se presenta de forma gradual las 5 Rs. En 3 añitos nos centramos en la clasificación y el reciclaje. En 4 años en rechazar y reutilizar y en 5 años en reducir y reparar. Aunque en cada edad esté centrado en un punto específico de esas 5 Rs, a través de la comparación o de la ampliación, evidentemente se pueden trabajar todas las que queramos o nos lleguen, nos necesitemos por nuestros intereses en el aula. Además de estas 5 Rs, yo tuve un especial interés en trabajar, añadir una R más,
que es la R de respeto por nosotros, respeto por nuestro entorno y respeto por la tierra donde vivimos. Y bueno, un poco para trabajarla también con los chicos y convertirnos en una de esas fuerzas de estos 6 superhéroes. En los proyectos siempre presentamos un material para el aula que llega al docente. Viene compuesto de un gran cartel, un póster para poner en el aula. Comentaros que a mis chicos les encantan, como muchas de las imágenes están en los libros informativos, siempre pues están buscándolo y diciéndome, Ana, mira, este también lo tenemos, esta foto también la tenemos nosotros. Y es un material que les gusta mucho. Va acompañado también de unas tarjetas para la realización de los mapas conceptuales. Y también le acompañan 8 cartulinas con materiales adicionales para trabajar en el aula, como son, en este caso de Querida Tierra, los animales en peligro de extinción. También vienen las cartas. Sí que os comenté que los contenidos matemáticos para mí son muy importantes. En esas cartas que presenté anteriormente hice mucho hincapié en la editorial que las quería hasta el número 10. Son cartas siempre del 0 al 10 o del 1 al 10. Me da mucho juego para esos talleres matemáticos que yo desarrollo en el aula y que también es uno de los fuertes de mi trabajo en competencia matemática. Y bueno, también vienen acompañadas de vocabulario, abecedarios, pues diferentes recursos que podemos necesitar los maestros a la hora de trabajar el proyecto. Vale. Dentro del proyecto recibimos todos una ruta pedagógica y voy a hacer un repaso rápido por esas fases que pasamos y vienen reflejadas en la ruta pedagógica del maestro y que nos pueden ayudar pues, a desarrollar el proyecto. En este caso empezamos por la fase 0 antes de empezar, que sería incluso en el proceso que nos encontramos ahora mismo con este interés o esta posible elección de temas o de proyectos para trabajar en el aula. Una vez que se selecciona ese proyecto, pues hay una planificación, una programación de contenidos, independientemente que luego ese proyecto se mueva a donde nos quieran llevar los intereses de nuestros chicos. Y también se hace un planteamiento de ese producto final. Como os he comentado antes, en las guías, en esta ruta pedagógica, presentamos también, además de un producto inicial, varias propuestas de productos iniciales, así como varias propuestas de motivación. Y bueno, pues que no se ciñe solamente a una, sino que hay varias propuestas para trabajar alguna de ellas o no trabajar ninguna y hacer totalmente lo contrario. Una vez iniciada esa fase 0, pasamos a la fase 1, que ya sí se inicia dentro del aula con nuestros chicos, donde están esos procesos de los que he hablado ya anteriormente, que es la motivación, el inicio de las rutinas de pensamiento a través del qué sabemos, qué queremos saber, cómo nos organizamos, la carta a las familias, que se incluyen todos los proyectos con ese objetivo de trabajo de textos significativos, donde llega la información a las casas de que empezamos ese proyecto, y el inicio y selección de ese rincón donde vamos a preparar o hacer un bateo de qué materiales vamos a necesitar o qué rincón o cómo lo queremos tener o cómo lo queremos organizar en el aula con nuestros chicos. Una vez pasada esa fase 1, hacemos la fase 2 de recogida de información, donde presentamos el libro del alumno. También la ruta pedagógica va complementada con una información adicional para el maestro. Muchas veces yo comentaba cuando estaba creando los proyectos que para las maestras también, hombre, buscamos cosas por internet, por supuesto, pero que internet es tan grande que muchas veces no sabes cómo secuenciar o organizar esa documentación que nos hace falta. En este caso, pues tenemos esa ayuda, ese apoyo de esa ampliación más técnica
fuera del libro informativo del niño, que está más preparado para él, esa información técnica que nos puede ayudar. Y junto a esa recogida de información, pues estaría todos los documentos o todos esos libros informativos que vamos a añadir al aula, como las consultas que podamos hacer también en Internet. Pasamos ya a la fase 3 de desarrollo. Y en esa fase es donde ya se ha puesto en marcha el proyecto, que al principio es un poquito más intenso con estas fases de 1 y 2, y ya comenzamos a desarrollar nuestras iniciativas, nuestras ideas, nuestras propuestas, a realizar nuestros registros, a registrar y realizar nuestras rutinas de pensamiento y bueno, ir un poco adquiriendo los conocimientos que nos puede ir aportando pues ese proyecto. Y todo en la ruta aparece ya como fase final la fase 4, que es la fase de cierre, donde se hace una presentación de ese producto final y se realiza la autoevaluación. Yo suelo realizar como producto final, como presentación, siempre una foto de ese evento que hayamos realizado o ese material que hayamos construido o esa preparación del vídeo o el que haya sido nuestro producto final, y lo pegamos al final del cuaderno del alumno para que, bueno, pues quede un poco el registro de esa experiencia que tuvimos en el desarrollo de ese proyecto. Y luego, como os he comentado, la autoevaluación que realizan los alumnos, aparte de la que nosotros podamos realizar con nuestras rúbricas y nuestros ítems de evaluación, que luego también presentamos, por supuesto, a las familias. Toda ruta pedagógica va acompañada de una guía rápida que nos puede servir en el día a día del aula para tenerla a mano y poder desarrollar sobre todo esas rutinas de pensamiento con ideas de preguntas que podemos realizar. Siempre como maestra es un aprendizaje que hago constantemente, el aprender a escuchar a mis alumnos y aprender a realizar cada vez mejor esas preguntas para llegar a donde queremos y donde necesitan. Y luego todos los proyectos vienen acompañados también de un entorno digital importante. Como os comenté ya, el vídeo del proyecto, que es para mí también otra de las cosas importantes que tiene y una maravilla. Viene también vídeos adicionales que pueden complementar esas rutas que seleccionemos o esas motivaciones. 8 actividades interactivas del cuaderno del alumno, se pueden trabajar también en la PDI o pueden trabajarse también a través de las tablets. Comentaros que en este periodo de pandemia yo las he conectado en el aula virtual y ha sido una de las actividades cuando han estado en casa los chicos que más les ha gustado desarrollar. Me comentan las familias que las hacen una y otra vez y les encantan. Vienen también tres juegos y el póster que inicialmente también podemos tener en clase, pues viene también a nivel interactivo con distintos vídeos que están conectados a las imágenes. Todos los proyectos presentan una canción. Tienen también mucho contenido de audición musical con varias propuestas y audios adicionales pues que pueden ser de un cuento, de sonidos, sirenas de un barco. En Querida Tierra también hay diversos elementos, pues sonidos de coches, etcétera, de cosas relacionadas con el proyecto. Presentamos también un banco y galerías de imágenes y hay también documentos de rutinas y plantillas, también de recursos añadidos para el proyecto. Como os comenté al principio, cuando agradecí a la editorial Casals, que siempre me hacía caso, y soy una pidona y siempre estoy pidiendo de todo, cuando ya no nos cabe más en el material del alumno y del profesor, pues digo, pues esto para recursos imprimibles, siempre más recursos que queremos. Y en eso pues siempre me dejan un poco pues poder expresar mis pensamientos, que son siempre muchos y bueno, que siempre les he dado mucha guerra, pero porque soy muy exigente, pero es verdad que me han hecho, vamos, me han hecho caso y siempre han estado cuidándome y atendiendo a mis necesidades, que también como proyecto pues las tengo. Y bueno, por mí ya está hecha la presentación de este proyecto Querido Tierra. Espero que
que os haya servido como una pequeña pincelada y os anime a conocer estos materiales y, en todo caso, a desarrollar el trabajo de aprendizaje por proyectos en vuestra aula. Y ya, si queréis, pasamos si hay alguna pregunta o alguna cosa ya, Irene, que... Bueno, he ido un poquito ya deprisa porque no controlo el tiempo. Esto es un poco difícil para mí porque no veo a nadie detrás de esa pantalla, Ana, ha sido pero estupenda la presentación. Seguro que habrá sido muy útil para los maestros y maestras que tenemos aquí sí, conectados. perdona, Irene, un momentito, que Sí. los nervios, y me acabo de acordar que no os he presentado el material de Querida Tierra, que es lo que quería hacer al final, ¿vale? Entonces, un momentito, Irene. Ahora sigo. Mirad, os voy a presentar el proyecto, perdonad, pero soy así. Eh, vienen todos en una carpeta, ¿vale? Del alumno, y dentro de la carpeta nos encontramos el librito informativo, que es el eje del proyecto que vamos siguiendo, y a través de los ecohéroes pues nos van presentando los distintos contenidos que vamos a trabajar, tanto de cuentos. En 3 años tenemos a Jane Goodall, en 4 años trabajamos también con Cousteau, en 5 años hacemos una propuesta con Josefina Casteville y bueno, trabajamos también las distintas profesiones que vienen aquí desarrolladas en el proyecto, compromisos maravillosos, y en el apartado de arte, en 3 años hacemos una propuesta de Calder, en 4 años tenemos suprarreciclado y el paisajismo, y en 5 años nos adentramos un poquito en el arte encontrado y en el trabajo también de la arquitectura medioambiental, que nos puede dar también mucho juego. También vienen diferentes compromisos medioambientales que en 3 años están dentro de España, en 4 años ampliamos la mirada hacia Europa, y en 5 años hacemos una reflexión sobre contenido, sobre compromisos maravillosos en todo el mundo. Como os he comentado, los proyectos vienen con el cuaderno del alumno. En el cuaderno del alumno viene la secuencia de las propuestas que os hemos desarrollado, de esos procesos que trabajamos en todo el proyecto, y en las láminas, un momentito que me ponga un poquito más lejos, siempre en la parte de atrás pues vienen indicaciones de en qué fase se desarrollan, qué es lo que tenemos que realizar, y si hay algún contenido o recurso que está añadido a esa propuesta, pues también viene reflejada en el cuaderno del alumno. Sí me pasa que todas las propuestas pues están, contamos con, bueno, están ilustradas, hay también mucha fotografía, y deciros que a mis chicos pues siempre están deseando, cuando empezamos un proyecto, ver, y me dicen: Ana, ¿y esto qué es? ¿Y esto cuándo lo vamos a hacer? ¿Y esto nos gusta? ¿Y este dibujo? Pues bueno, que son cuadernos muy motivantes para el alumno, no son fichas en blanco, que para tener una ficha en blanco pues siempre podemos tener un folio que nos vale igual y no necesitaríamos en este caso, este cuadernillo. Vienen también con los recursos de adhesivos que nos valen para las propuestas, y dentro de las cartulinas del alumno, en este caso os estoy enseñando el proyecto de 4 años, que bueno, es uno de mis favoritos, aunque yo no sé si realizaré este de 4 o realizaré el de 5 el curso que viene, porque mis chicos ya me están diciendo que quieren hacer un rompehielos, y no sé, claro, si hacemos un rompehielos ahora con el proyecto de los marineros, pues acabaremos en los polos, y si estamos en los polos quizá ya tenga en la conexión para comenzar el proyecto medioambiental del curso que viene. Entonces, bueno, ahí están mis reflexiones de propuestas. Viene con un sobre para meter la carta que se dirige a las familias. Todos los proyectos vienen también con una propuesta de la elaboración del producto final, en este caso son los ecohéroes, pues vienen unos antifaz, un cinturón, vienen también los ecohéroes para plastificar y hacer marionetas, y yo utilizo muchos de estos materiales pues si en el colegio hacemos carnaval o tenemos algún evento donde los niños se tienen que tematizar, pues muchas de las veces lo que hago es utilizar plastificar y utilizar estos elementos para esas propuestas.
Como os he comentado, el libro informativo, que bueno, yo ya os tendría que explicar, hay varios tutoriales de cómo se monta. Esta es una de las propuestas que también siempre trabajo en todos los proyectos. Y una de las joyas que más me gustan también son las cartas del alumno. En este proyecto hay cartas en el alumno y también tiene cartas en el material del profesor, del maestro. Y vienen ambientadas, en este caso, de 4 años del mar, en 3 años están ambientadas de la selva y en 5 años están ambientadas en los polos. Y bueno, otras cartulinas con recursos para el desarrollo de las actividades que proponemos en el cuaderno. Siempre vienen también o bien vocabulario, abecedarios, temas relacionados con el aprendizaje de las letras y bueno, con algún texto más significativo como puede ser en este caso para la elaboración de los carteles. Ahora sí creo que os he presentado el material y ya sí dejo paso, perdona, Irene, y a ver si hay alguna pregunta, alguna cosilla que queráis que aclare. Perdona. Nada, muchas gracias, Ana. Lo que decía, ha sido una ponencia estupenda. Yo creo que habrá servido de mucho a todos los asistentes. Han habido muchas felicitaciones por tu trabajo y también alguna pregunta. Una de ellas es sobre el funcionamiento de tu día a día en el aula, ¿no? ¿Cuánto estiras un proyecto? Si te dura todo el curso, un trimestre, si todos los días trabajas por proyectos, si los rincones son exclusivamente del proyecto o trabajas otras áreas. A ver, yo suelo trabajar un proyecto por trimestre y a veces está aunado a ese proyecto que pueda tener anual, pero casi todos los proyectos los hago de forma trimestral. Al principio, como en este caso ahora que estoy trabajando el proyecto de los marineros, sí es más intensivo porque estamos todo en ese proceso de recoger la información, de preparar el rincón, de ver qué es lo que queremos hacer, entonces dedicamos más sesiones, pero es cierto que una vez que el proyecto se enlaza, pues vamos enriqueciendo, vamos disfrutando, vamos realizando las distintas experiencias, sobre todo vivenciales, y vamos trabajando el proyecto. Sí es verdad que lo que os he comentado, que yo solamente trabajo con ese cuadernillo que tengo del proyecto y no hago, pues en este caso no es mi necesidad de hacer más fotocopias o elaborar otros materiales, sino que me ciño lo que es a la hora de registro a ese cuadernillo. Luego el proyecto, pues me da mucho juego lo que es a lo largo de un trimestre, pues desarrollarlo y trabajarlo. En menos tiempo creo que es muy difícil poder desarrollar todo el proyecto. Y bueno, en más tiempo, si tú lo espacias y lo vas trabajando una vez a la semana, como algunas maestras me comentan, hoy este proyecto, por ejemplo, de los robots, que trabajaba una vez a la semana cuando acudía al Aula Maker o el proyecto del nombre, o en este caso los hospitales, pues sí lo puedo dejar fijo un día a la semana para trabajar con él. Independientemente del proyecto, yo tengo mis rincones, mis espacios donde trabajo los contenidos matemáticos, los contenidos de lectoescritura, mis sesiones de psicomotricidad, que pueden estar o no vinculadas al proyecto. Evidentemente, ahora hablo de los martes porque en este caso lo trabajo los martes. Hago mis talleres matemáticos, si tengo las cartas del proyecto y una propuesta de numeración donde yo quiero trabajar las cartas, evidentemente utilizo las cartas del proyecto, pero si ese proyecto no tuviera cartas o yo no voy a trabajar las cartas, no tengo por qué vincularlo al proyecto. Si voy a hacer una experimentación de productos que flotan y no flotan, pues a lo mejor lo incluyo en ese taller matemático, pero no tienen por qué estar todas las actividades vinculadas o tematizadas con el proyecto. Yo tengo mis otras organizaciones donde tengo la garantía y la seguridad de que estoy trabajando todo lo que tengo que trabajar. No sé si eso es un poquito la organización que... Sí, yo creo que con esta respuesta quedan aglutinadas muchas de las preguntas que nos han ido haciendo. Bueno, ya sabéis que si hay preguntas pues, más específicas, podéis escribirnos un mail a prensa@editorialcasals.com y bueno, os responderemos lo antes posible. Pues yo creo que hasta aquí, Ana, ha sido una Bueno, presentación pues estupenda. ha sido un placer estar con todos vosotros. Sabéis que estoy por ahí, daros las gracias a todos por estar ahí y que estoy por ahí siempre en las redes trasteando y compartiendo todo lo que hago en el aula.
Y bueno, lo importante es disfrutar y hacer esa sonrisa y cuidar esa mirada de los niños, y con ese objetivo es con el que estamos y queremos siempre hacer nuestro trabajo, que ha sido un placer, difícil porque el tema de videoconferencia no es nuestro medio, pero bueno, espero que lo hayáis disfrutado, yo también lo he disfrutado y bueno, que cualquier cosilla, pues aquí estamos tanto a través de la editorial como en Ana, redes. una preguntita que Mm, nos hacen así sí, como de última hora. sí, Las dime. fichas digitalizadas, toda la parte digital, qué es lo que ofrece el proyecto? Perdona, Irene. ¿Qué ofrece el proyecto, los proyectos que ofrecen de recursos digitales? Si las Sí, fichas están digitalizadas. sí, bueno, las fichas están, tanto el cuaderno como el libro informativo, como todos los materiales, están digitalizados en la plataforma. Pero además de eso, lo que hay 8 fichas del proyecto que se han convertido en una especie de juegos interactivos. Es decir, hay fichas que las puedes desarrollar y trabajar en la tablet de una forma más motivante con los niños. Y luego sí, todos los recursos, tanto lo que es el libro como el cuaderno, lo puedes desplegar en la pizarra digital y estar también en la pizarra o en la tablet y tenerlo ahí a mano. No sé si es eso, Irene, Sí, la apreciación de las fichas. No es que esté o sea, no es que esté está el cuaderno, pero además del cuaderno hay 8 fichas que se convierten en juegos interactivos. exacto. Para poder entrar a estos recursos, recordar que tenéis que entrar a ecasals.net. ¿De acuerdo? Pues ahora sí, Ana, ahora sí que nos despedimos. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos por las redes. Bueno, un placer. Un beso. Hasta Gracias, luego. gracias. Gracias a todos.